¿Cuántas veces vimos al juez con la toga dándole órdenes o explicándole a un jurado de una película norteamericana? El juicio por jurados nos ha venido culturalmente a través del cine. Hoy lo vamos a tener con un juez de la Corte Suprema del Estado de California, de Estados Unidos, y con un abogado litigante. El juez, el doctor Harry Dorfman, el abogado Peter Faust, nos van a contar, a hablar y vamos a conversar acerca de cómo funciona realmente el sistema de enjuiciamiento penal en los Estados Unidos. Ahora, acá, en Justicia y Transparencia. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Diez Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Conocé la UOCRA y su red social ingresando en www.uocra.org. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Estudio Benintendi y Asociados. Somos una consultora especializada en la atención integral de microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Contactanos al 4661-2431 o ingresa en www.estudiobenintendi.com.ar. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Cuando era muy pequeño y la televisión en Argentina era en blanco y negro, aunque los chicos de hoy no lo puedan creer, y uno veía muchas películas especialmente que venían de Estados Unidos. Había una que particularmente a mí me impactaba, que se llamó Perry Mason, que era precisamente un abogado criminalista, un abogado penalista que defendía en casos ante un jurado en Estados Unidos. Y esa experiencia nos quedó marcada a muchos y de hecho en algo me quedó a mí señalada como para que después con los años decidiera hacer lo que soy hace tantos años, un abogado penalista. Así que está vinculada a las culturas y la cultura y el arte y la transmisión de las ideas a través de los medios de comunicación como este, a todos nos llegan, a todos nos influyen como vasos comunicantes. En Argentina, más precisamente hace un año y monedas, se ha instalado el juicio por jurados. Hemos comenzado en la provincia de Buenos Aires, particularmente a eso me refiero, ya estaba en Córdoba antes, en alguna provincia, a hacer un juicio con los ciudadanos. Y ustedes, como yo, tenemos una experiencia sobre el tema a través del cine, particularmente del cine norteamericano. Recuerden una película extraordinaria, 12 hombres en pugna,
que fue una clarísima explicación de la controversia que se genera en las personas cuando tienen que decidir acerca de la vida de otro. Están en Argentina dos representantes del sistema de enjuiciamiento norteamericano. Uno de ellos es el doctor Harry Dorfman, que es juez de la Corte Superior del Estado de California, en el distrito de San Francisco, obviamente los Estados Unidos. Welcome, bienvenido, doctor Dorfman. Thank you very much. Very glad to be here. Y el doctor Peter First, ¿lo dije bien? Muy bien. Ok, que es abogado, es un colega, un abogado, como dicen en México, litigante, también de San Francisco, Estados Unidos. Ellos dos se dedican al derecho penal y están acá en Argentina. Han sido invitados por un juez argentino de la provincia de Buenos Aires que ha estado en este programa, el doctor Francisco Pont Vergés, que fue quien tuvo a su cargo el primer juicio por jurados de la historia de la provincia de Buenos Aires y que los ha invitado a que vengan a nuestro país a darnos su enorme y vasta experiencia en materia de juicio oral por jurados. El doctor Dorfman es un egresado de Harvard, de la Escuela de Derecho en la cual se formó, y el doctor First también. Ambos dos el doctor ha sido fiscal muchos años, especializado en el tema de homicidios, y el doctor First, el colega, es un especialista en juicios orales. Así que vamos a aprovechar esta hora con ellos para llevarles a ustedes todo lo que nos puedan decir, aparte de las charlas que están dando acá en Argentina. Entiendo que también en Bariloche, ¿no, doctor? Yo creo que mañana en la mañana vamos para Bariloche. Sí. ¿Le va a gustar en Bariloche? Espero eso que dicen, sí. Eso dicen, Me han seguramente dicho. Sí. Doctor Dorfman, usted ha sido fiscal, ahora es juez de la Corte Superior de California. Si usted tuviera que resumir para televisión, en pocas palabras, ¿cómo funciona en general el sistema penal de la justicia norteamericana? ¿Qué nos diría? El sistema de justicia en los Estados Unidos es complicado, un poco complicado. Tenemos algunos delitos menores, algunos más graves. En las ciudades tenemos temas criminales bastante relevantes. La acusación, los fiscales tienen mucha presión al trabajar con los policías. Es muy difícil probar en las cortes. La realidad es que la policía le presenta casos a los fiscales, muchísimos más que los que las fiscalías realmente pueden acusar formalmente. Ese es un aspecto de nuestro sistema de justicia. Los fiscales tienen que hacer decisiones qué casos tienen que llevar a la corte. Tienen que decidir qué casos son menos serios y cuáles son más graves. Porque cuando hace esta división en estas dos categorías, en nuestro procedimiento pueden ocurrir distintas cosas en las cortes, en los tribunales. Para los casos más graves, la Fiscalía debe brindar cierta información sobre el caso a los defensores en el momento en el que se presenta formalmente el caso en la corte, en los tribunales. A veces, los abogados defensores necesitan preguntarle a los fiscales o le dicen, no me han dado todo lo que tienen, no me han mostrado toda la evidencia que tienen. Necesito más declaraciones de testigos. Necesito algunos resultados de test, de DNA, el ADN, huellas digitales. Hay discusiones entre las partes, fiscalía y defensa. Es básico para preparar el caso.
una vez que está ya en los tribunales. En los casos más graves, antes de que el caso llegue a los tribunales, tenemos un paso previo, preliminar, una audiencia preliminar. Esta audiencia se lleva adelante con el juez, el fiscal, el abogado defensor también y el imputado también. Es un procedimiento oficial. Hay como un relator que está dejando constancia de lo que ocurre. La idea, el objetivo de esta audiencia es para que el fiscal pueda convencer al juez, no hay jurado en este punto, en este momento, convencer al juez que hay prueba suficiente para que el caso pueda ser llevado a juicio, a un juicio por jurados. Una vez que tiene lugar esta audiencia, el caso va a pasar a un juicio si el juez está de acuerdo con el tipo de evidencia que presenta el acusado. Cuando era fiscal, llevaría el caso a juicio, generalmente. El estándar de prueba para un caso grave es muy bajo. De todos modos, es mi trabajo escuchar la evidencia, las pruebas. Si pienso que la evidencia es pobre, en teoría puedo directamente dejar de lado el caso. Pero si me parece que la prueba puede ser fuerte, digamos, tiene cierto peso para algunos cargos y no para otros, puede llevar la causa a juicio solo en los casos en que hay evidencia suficiente. Perdón, y si en esos casos no, el juez decide que no avance, que no hay prueba suficiente, no hay evidencia suficiente, ¿se puede volver a juzgar? Can you try that case again? If I dismiss the case. Si el caso es archivado. Si el caso es archivado, el fiscal tiene la posibilidad de investigar el caso con la ayuda de la policía, pero investigarlo más profundamente, digamos. En California, donde yo trabajo, los fiscales pueden nuevamente iniciar el caso. Con más prueba. Ahora, esta es la visión desde el juez y de la tarea del procurador, del fiscal. Pero, ¿y la del defensor frente al caso? ¿Conviene ir a juicio o conviene negociar, Peter? Bueno, si me permite, primero quiero decirle que mi español no es perfecto y voy a necesitar ayuda cuando no tengo las palabras, ¿ok? Parece que no hace falta. Bueno, hasta ahora. Llegará el momento. El propósito del defensor es de mantener una defensa que le forza al fiscal llegar al nivel que bajo la ley que dice que tiene que estar. Si yo puedo prevenir que el fiscal no llega a ese nivel, yo estoy haciendo mi trabajo. Su pregunta si le conviene ir a juicio o no depende naturalmente del caso. Si hay mucha evidencia, no nos conviene ir a juicio. Nos conviene negociar con el fiscal y el problema es, dependiendo del condado, algunos fiscales son mucho más exigentes y algunos más comprensivos. Y eso es una parte de la batalla que tenemos, es ¿iremos a juicio o no? ¿Tenemos un fiscal que pueda ayudarnos o no? También a veces, y no voy a decir que son pocas veces, el acusado insiste en ir a juicio aunque no le conviene. Y eso es otro problema que tiene el defensor. Ahora, hasta donde yo sé, en el sistema judicial norteamericano, siempre hablando de materia penal, que es a lo que ustedes se dedican, o a lo que nos dedicamos,
La cantidad de casos que llegan a juicio por jurado popular es un porcentaje muy bajo. Yo tengo un antecedente, yo estuve estudiando el tema en Miami y allí pude traerme las estadísticas que daban cuenta de que aproximadamente un 75% se resolvía por juicio abreviado, por plea bargaining, ¿no? Y un porcentaje solamente del 5% llegaba a juicio. Esto tiene unos años, yo estuve hace una década y pico, pero ¿esta visión estadística es real hoy, doctor Dorfman? Sí, en San Francisco, donde trabajo, hace muchos años trabajé como fiscal y luego como juez en casos criminales. 90-95% de los casos penales no llegan a un caso de juicio por jurado. Sí. 5 a 10% llegan a juicio por jurado. El caso de juicio por jurado es lento. Mucha gente debe participar. Los ciudadanos deben poner en punto final, deben parar su vida y eso es un costo alto para la comunidad. Por los juicios de jurado que son tan lentos, no tenemos suficientes tribunales para establecer el jurado en todos los casos criminales. En San Francisco tenemos aproximadamente unos 125 casos al año para crímenes pequeños o no tan importantes y los más serios, todos juntos. Los fiscales locales y los abogados defensores ingresan al sistema miles de casos criminales todos los años. ¿Podríamos entonces pensar Usted me permite, hay sí, otra estadística Peter, que creo que deben de tomar en cuenta. Lo que usted habla es de los casos que llegan a juicio. Entonces se habla del porcentaje de casos donde el acusado sale convicto. Claro. Y eso es otra estadística que uno tiene que tomar en cuenta cuando está pensando en esto. Era una pregunta que les iba a hacer. Yo la referencia que tengo es que de cada 5 juicios, 4 son condenas y una sola absolución. Al menos eso ocurría en Miami. No sé si es lo mismo que ocurre Miami, en is San that Francisco. okay? Is that correct? Teniendo en cuenta mi experiencia de San Francisco, no sé lo que ocurre en Miami. No tengo experiencia en Miami. En San Francisco tenemos un buró de defensores muy fuerte. Mi amigo Peter es un defensor privado. También los públicos son muy bien entrenados, muy capacitados. Eso es algo muy bueno. Como juez me gusta ver este tipo de ejercicio profesional en ambas partes. En San Francisco esto ocurre y es una ciudad que es muy conocida por tener visiones políticas más bien centro o izquierda. El índice de condenas en casos criminales para delitos que no son tan graves es alrededor de 50%, 50 a 60%. A veces puede ser más alto, otros meses puede ser más bajo ese índice. Los casos más graves, el índice de condenas es un poquito más alto, pero hay una variación de 60 a 80%. Creo que esas estadísticas tienen que ver parte con la defensa, que hacen un excelente trabajo en su ejercicio profesional. En cambio, importante también de tomar en consideración, y en este punto muy limitado, yo tengo más experiencia que el doctor Dorfman, en los condados alrededor de
San Francisco. Hay condados que son mucho más, se dice en inglés, prosecution oriented, o law and order. Yes. Que Más casi- fiscalistas Sí. sería. La población exige más fuerza. Hay más casos donde el porcentaje de los que salen convictos es más alto. Ajá. Y puede ser 5% más, puede ser 10%. Yo no le puedo dar las estadísticas exactas, pero le puedo asegurar que en estos condados el porcentaje es mucho más alto. And I agree with what my colleague Peter is saying. I agree with what he's saying. Totalmente de acuerdo con lo que dice Peter. There are counties all around San Francisco Todos los condados alrededor de San with Francisco more conservative son más conservadores. population. La población es diferente y la gente que llega a los tribunales y es parte de los jurados More favorable to the prosecutor. generalmente están a favor de la acusación, de la doctor fiscalía. Dorfman, y los jueces, de alguna manera, son elegidos para representar a esas minorías o mayorías, o son elegidos por sus cualidades y toman sus decisiones con independencia, en lo posible, de cuál es el ansia, la expectativa de la población, por ejemplo, más conservadora, en el ejemplo que usted daba. Right, in San Francisco, I'm En San very proud to Francisco, tell you, estoy orgulloso de decirlo, the group of judges, el grupo de jueces, 52 jueces, es muy distinto. there are Es diverso en as su many women esencia. as men on the bench. Sorry, can you repeat And that? Judges represent, Can you repeat that? there are as many women Hay tantas mujeres judges as there are juezas men como hombres, judges. We jueces. also have También tenemos judges from all Jueces different de races, distintas razas, black, hombres de Asian, color, Latino, white. asiáticos, latinos, And I think blancos. this is very important. Esto es muy importante, yo creo que es muy importante en un mundo And moderno, especially in my community, especialmente en mi which is a diverse comunidad, community, que tiene una gran to have diversidad. a bench, a group of judges Es importante tener un that grupo de represents jueces the larger que community. representan a gran parte de la There was a comunidad. time Hubo una when época the judges cuando on los the bench jueces were en mostly el jurado middle-aged eran- white men, eran todos like de myself. edad mediana y and a lot of the blancos judges como used to yo. be former prosecutors Y in eran the todos, town. anteriormente habían sido fiscales, digamos. So today there's been a good change. Hoy And ha this is cambiado the right thing. esto y esto es As far as the importante. judge's responsibility to the community, La responsabilidad del juez con respecto a la comunidad. the judge must try very hard Es importante to que el be juez trate as neutral de ser and objective as neutral the judge can be. I think lo más que everybody pueda. will accept the theory Todos of a pueden neutral aceptar la judge. teoría de que es importante que el juez Nobody sea wants to see a neutral. judge who's always Uno quiere ver un in juez que, favor of one side or que, the que no other esté in a a criminal favor de case. una parte o la otra Now, en un the caso judges criminal. come from a prior experience, Los jueces prior vienen de career. experiencias previas, una carrera I came from anterior, prior careers como as mi a caso, una carrera anterior como fiscal. I've thought a lot about my He prior pensado work muchísimo sobre mi trabajo anterior, and my position as an la advocate, posición que tenía, and I still think about y this. sigo I try pensando en hard eso y trato to realmente separate myself de hacer from como una my former separación de career lo que hice and antes think like a good judge, y, which is be y ser un buen juez. Every case is different. Todos los There's casos an son argument from the distintos, defense, there's hay an argument from the alegatos de la prosecution, defensa, and I alegatos de must la listen to fiscalía both y uno tiene que arguments. escucharlos a los dos con seriedad y Ser honestidad. That's ser doing my justo. job. Eso es hacer mi Me trabajo. permite añadir una Sí, cosa sí. importante porque el doctor Dorfman habló de, bueno, de las diferencias, pero también como esto es algo, una cuestión política y social, los jueces en San Francisco, también hay muchas personas que son homosexuales y que en tiempos pasados eso era una cosa que no se aceptaba. Ahora se puede decir que hay una representación muy grande de personas que son lesbianas o hombres homosexuales. Y como es una cuestión muy importante en San Francisco y en el país en general, es importante decir que eso es cierto. Claro, Peter y doctor Dorfman, la Constitución argentina
está basada en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa y en la Constitución de los Estados Unidos. De ahí básicamente hemos tomado nuestra Constitución en el siglo XIX. La idea de los tres poderes y de un poder judicial independiente, y acá viene la pregunta a los dos, independiente no solamente del poder político, sino también de la presión de los medios de comunicación, de diferentes posiciones políticas de algunas personas. El juez tiene que estar un poco solo en su ciudadela para tomar decisiones, ¿verdad? ¿Qué reflexiones merece esto? En mi comunidad, en San Francisco, es muy fuerte los medios de comunicación. Es un aspecto muy clásico de los Estados Unidos y aparentemente también en Argentina, en lo que tiene que ver con las cuestiones legales y sociales. El poder de los medios es un tema. Cuando los medios están como exaltados con un caso, llegan al caso, están todos los periodistas tomando nota. A veces, no siempre, pero algunas veces, el juez permite las cámaras de televisión en las cortes, en los tribunales. No, si es un caso así, genera sensacionalismo, no. Sí. En algunos casos. El caso Simpson, por ejemplo, hace 20 años en Los Ángeles. Un caso muy paradigmático. Tomó interés a nivel nacional en lo que respecta a los medios. El poder de los medios es claro. Parte de tu pregunta tiene que ver con cómo los medios afectan mi responsabilidad como juez. Yo los veo, los puedo ver, sé que están, veo las cámaras, entiendo que están en los tribunales, pero trato realmente con esfuerzo de hacer mi trabajo y hacerlo de manera independiente de las cámaras. No quiero ver bien frente a las cámaras, no es eso lo que me interesa. Tengo que hacer mi trabajo y hacer que los abogados hagan su trabajo también. Y el punto que quiero hacer, y creo que Peter va a comentar sobre esto, me preocupa un poco el juicio por jurados y las cámaras en los tribunales. Yo creo que los testigos se ponen nerviosos cuando ven las cámaras en los tribunales, no todos. También creo que los ciudadanos que son miembros del jurado se pueden poner nerviosos si hay cámaras cubriendo los tribunales o hay mucho interés de los medios en el caso. Es algo muy delicado, un equilibrio que hay que encontrar. Pueden entrar los periodistas y demás, yo creo en eso, pero también quiero una justicia con calidad y la mejor calidad posible. Eso implica que los testigos tengan la posibilidad de decir la verdad, responder a las preguntas que se les formulan desde la Fiscalía y la Defensa. Entonces es un equilibrio muy delicado que no es fácil encontrar en el caso de los medios. Vamos a hacer una pausa, Peter, y te vamos a escuchar una breve pausa, pero quiero tu comentario sobre esto y aparte preguntarte ¿qué pasa cuando los medios, la prensa, ya condena a alguien anticipadamente y por más que los abogados la defendamos y la justicia lo absuelva, la condena permanece? Pero no me contesten ahora, sino en un momento para que sigamos con estos ilustres colegas de los Estados Unidos hablando de estos temas que nos ocupan acá en Justicia y Transparencia. Ya volvemos. Seguimos en Justicia y Transparencia hablando con el doctor Harry Dorfman y el doctor Peter Faust, juez y abogado, litigante respectivamente de San Francisco, de los Estados Unidos. Y había quedado recién pendiente de contestar, Peter,
Un poco una reflexión sobre lo que yo le había consultado al doctor Dorfman acerca de la influencia de los medios en la independencia de los jueces y qué pasa con esto de las sentencias que hacen los periodistas, ¿no? Anticipadas para los abogados que después, aunque logremos una absolución, ¿qué pasa con la gente? Bueno, el tema es hasta más grande que eso, pero déjeme decirle, para darle una miradita al sistema en cómo lo hacemos, cuando una persona o alguien de los medios vienen y aplican, solicitan para tener cámaras en la corte, yo siempre me opongo. Y eso es parte de la táctica. ¿Como defensor? Como defensor, sí. Ahora, estoy hablando como defensor. Es cierto que yo fui fiscal por 3 años, muchos años atrás, pero yo estoy hablando como defensor. Sí. Mi pensamiento es que cuando la cara de una persona acusada se ve en los medios, ¿es correcto los medios? Sí. Siempre hay una tendencia de llegar a una conclusión que esa persona es culpable. Más cuando los medios publican, las emisoras distribuyen, yo no sé la palabra correcta, es lo que han visto. Las personas que lo están viendo son potencialmente personas de mi jurado, cuando ese caso va a juicio. Así que a mí no me conviene que la gente tenga una vista de la persona que le están acusando delante del juez, diciendo quizás que es el crimen de la cual lo acusan. Y yo me opongo siempre, pero yo no es que siempre gano. Porque los jueces tienen sus posiciones en cuanto a esto, y algunos dicen que sí, algunos dicen que no, y algunos dicen que sí a veces, y dependiendo del caso, y así por el estilo. Y entonces, cuando llega al juicio, tenemos que preguntarles a los jurados potenciales, ¿ustedes han visto algo que tiene que ver con este caso? Eso es en la selección del jurado. En la selección del jurado. Y hay muchas cosas que se puede decir de la selección, pero eso es algo importante. Uno nunca sabe cuando la persona se le pregunta si le van a decir la verdad o no. Y me preocupa. Ahora, sí. Quiero agregar algo a lo que dijo Peter. Cuando es un caso con sensacionalismo en la ciudad y todos los medios lo cubren, todas las historias, fotografías del caso, en la etapa del juicio, en un caso criminal, el abogado de la defensa puede pedirle al juez en la ciudad que transporte el caso a otro lugar, digamos, fuera de esa jurisdicción, por todas las cuestiones prejudiciales que pueden ocurrir. No pasa siempre. La preferencia es mantener el caso en la jurisdicción que corresponde. Pero puede ocurrir que cambies la jurisdicción del juicio a otro condado. Es un caso muy importante para tener en para presente. redondear este tema, muchas veces el sistema judicial, los jueces, los abogados defienden, los fiscales acusan y finalmente una persona es declarada inocente. Sin embargo, ha estado su cara, su imagen y su nombre en televisión, en tapas de diarios, y periodistas ya hablando como si fuera el verdadero responsable. La sensación que uno tiene es que de eso no se puede volver más, ¿no? Es muy difícil. En la conciencia de la gente, digo. Psicológicamente es un tema muy relevante, concuerdo. Lo que sugieres es algo con lo que concuerdo.
Pero recuerda que la mayoría de los casos, cuando hay mucho interés de los medios, el problema que describís, en mi opinión, no sería un gran problema en todos los casos, pero es cierto. Los casos así con sensacionalismo, muy difícil. Si ya ven la cara del acusado, es como, por más que no sea declarado responsable, es difícil. Piensan que es culpable, de todos modos, aún si fue absuelto. En Argentina, lamentablemente, no se habla de sospechosos, sino se dice directamente en televisión, en la prensa, ya cayó, ya está preso el autor del hecho, y todavía no hubo juicio, ni terminó la investigación. Por eso aquí en Argentina es más grave, entonces, que lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, Peter, ¿es difícil defender con los jueces de California? Primero déjeme decirle que del tema que acabamos de hablar, Sí. El sistema judicial no tiene nada, no tiene poder ni habilidad de hacer algo con respecto a lo que hacen los medios. Ya cuando sale del tribunal, ese problema es un problema social. De acuerdo. Okay. Si es difícil, eso de nuevo depende del condado y naturalmente del juez individual. Yo conozco a Harry por muchos años, muchos años antes de que él fuera juez. Y yo puedo decir sin reservación que él es un juez con ética, con conocimiento, con respeto a todos los que están envueltos. Pero no todos los jueces en California, ni yo también ejercía en New York y en Washington, D.C., y supongo que en todo el país. Hay jueces que son irrazonables. Hay algunos que son personas que tienen un punto de vista, aunque sea honesto o no, que son a favor del fiscal o de la fiscalía. Pero no se olvide que también hay jueces que están a favor de la defensa. Le voy a decir, no solamente porque soy defensor, pero yo creo que se puede comprobar, mucho más están a favor de la fiscalía. Pero no se puede olvidar que hay jueces que favorecen a la defensa. Y yo quiero decir que la dificultad depende del juez. Voy a decir que también depende del condado, pero aún eso depende del juez. Muy claro. Un juez norteamericano le escuché decir en esa vez que estuve en Miami, del otro lado de Estados Unidos, la frase que dijo fue así: hasta que me metan en la caja voy a afirmar que el pueblo nunca se equivoca. Y con esto fundaba que cuando hay una resolución de un jurado, un veredicto de culpabilidad, por ejemplo, la forma de apelarlo es muy restringida a partir del principio de que se ha sido el pueblo el que ha juzgado. No se puede apelar en forma directa. Dr. Dorfman. Part of the trial, why should we have the chance to appeal? Bueno, debemos tener la posibilidad de apelar. Por lo menos la alternativa, la opción de apelar en todos los casos criminales. Sorry, can you repeat that? Por más que tratemos, como jueces, como abogados, de llevar adelante el juicio del modo correcto, de acuerdo a las normas, con el menor prejuicio posible. No se puede garantizar la perfección, pero trato muchísimo de lograrlo, que sea justo para ambas partes. A veces no lo logro. A veces puedo tener un error, puedo cometer un error como juez. Puedo excluir evidencia o prueba que la defensa quiere incorporar al caso.
Or I might allow the O prosecutor puedo to bring evidence permitir into the que case. la Fiscalía incorpore al caso evidencia que incorporo pese a la objeción de la defensa. Y después hay una condena, porque no somos perfectos. Tenemos que tener todo el proceso y incluir la apelación. Puede esbozar sus argumentos en una corte de jerarquía superior y explicar lo que sucedió y explicar que yo cometí un error. Y voy a agregar a esto, generalmente, en California, me imagino a lo largo de los Estados Unidos, los tribunales de apelación no suelen revocar las condenas. Aún si no encuentran error, o si la corte dice, bueno, hubo un error, debieron permitir que la defensa incorpore determinada prueba. De todos modos, generalmente van a decir que el error no es relevante o lo suficientemente relevante como para revocar la condena. Peter, entonces son muy importantes las instrucciones que le da el juez al jurado, ¿no? Pero yo voy a ser un poquito difícil, yo quiero dirigirme a algo que usted dijo y hablar de este problema. Este problema usted podrá tener otro programa, porque esto es algo, lo que dijo ese señor que usted habló, que él va, hasta que le meten en la caja, va a decir que el jurado, yo le puedo comprobar que eso es completamente falso. Muy fácil. Porque y solamente voy a hablar de la introducción del concepto científico del ADN. El número de personas que han encontrado que eran completamente inocentes, de casos muy graves, homicidios, violaciones, cosas terribles. Años después con la tecnología nueva. No solamente años, 10, 20, 30 años después. Y el número, comparado con las personas que salieron convictos, podrá decir que no es mucho. Pero hay este concepto que más vale 100, ¿cómo es que lo dice? Que más valen 100. Sí. Por lo menos la gente concuerdo con lo que dice Peter. El proceso de apelación es importante porque los errores ocurren. Aun cuando el juez y los abogados, la fiscalía tengan la mejor buena fe en su ejercicio profesional. Hablando del error judicial, ¿qué opinión tienen ustedes y qué pasa en California en concreto con el tema de la pena de muerte? Que es un error que no se repara. Sí, por supuesto, es correcto. Sí, con la pena de muerte no podés ir para atrás. De modo que esta es una de las razones por las cuales el proceso de apelación es importante. Es tan largo y lleva tantos detalles y requerimientos. En California no he revisado los resultados, pero una semana antes se decidió mantener la pena de muerte. Los votantes otra vez han hablado. Como tenemos todavía la pena de muerte, es muy importante que podamos tener un preciso y detallado y cuidadoso proceso de apelación para poder revisar la sentencia. En California no ha habido ejecuciones desde 2006, 10 años. Creo que en California tenemos 700 hombres a la espera de la pena de muerte, en el corredor de la muerte. Entiendo y comprendo lo que dice Peter.
luego de una condena o luego de una sentencia. Digo, parece obvio, pero para dejarlo en claro, parece difícil compatibilizar un sistema que por ser humano permite el error, la posibilidad del error, y al mismo tiempo tomar una decisión jurídica que no permite volver atrás. Hay cierta incompatibilidad en esto, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decir, porque este es un tema que me sube la sangre, así que ahora yo voy a tratar de mantener un poquito de control. Yo estoy terminantemente en oposición a la pena de muerte. Quizás no podrá recibir una contestación de Harry, porque él es un juez, claro, y él no puede expresar opiniones de esta índole. Pero lo que yo quiero decir es el siguiente. Esto es también un tema que se discute y se discuta y no hay tiempo para hacerlo todo. Pero en cuanto a la pena de muerte, yo digo como un argumento solamente, la persona que está involucrado en el sistema y por su propia vista ve los errores que hacen, no necesariamente con respecto a la pena de muerte, todos los errores que hay. Una persona que ve eso en el sistema y apoya la pena de muerte, para mí es un irresponsable. Yo uso esa palabra porque yo sé que no puedo decir lo que realmente quiero decir. Se entiende, usted comprende. Esta es una cuestión política. Por supuesto que respeto el punto de vista de Peter, y es un desafío. Yo debo seguir la ley. Todo el mundo puede entender esto. Es muy importante, es significativo que el voto de California una semana antes fue muy claro con respecto a close. No había mucha diferencia. Que no hubo mucha diferencia. Había poca diferencia. Thank you. Con respecto a quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la pena de muerte. La alternativa a la pena de muerte, obviamente, la más usual, es la pena privativa de libertad, la pena de prisión. La información que manejamos aquí en la Argentina es que en Estados Unidos en este momento hay una gran población carcelaria. Incluso en la escala de proporción a la población general, en una tasa muy alta. ¿Hay alguna explicación desde lo judicial, desde el derecho, de que pase esto en Estados Unidos? Sí, desde el punto de vista de los jueces, entendemos que debemos seguir la ley. Aún si como juez no estoy de acuerdo con la ley, es lo que la ley requiere. No soy juez a nivel federal, sino a nivel estatal de California. Es diferente el proceso. Si existe una condena por parte del jurado y la ley requiere determinado tipo de sentencia, es el juez. Es como que los legisladores no le dieron discrecionalidad sobre eso. No tienen la posibilidad de elegir. Los legisladores le fijan previamente la sentencia que puede dictar. Entonces, ¿qué puede hacer como juez? Es cierto, comprendo y estoy de acuerdo en la premisa de la pregunta. En los Estados Unidos hay mucha gente encarcelada o incluso bajo ciertos mecanismos de control, en libertad bajo ciertos mecanismos de control. Creo que he leído mucho, más de 1 millón de personas. Debe haber una reacción política y debe haber existido en estos años últimamente. Hay legislación nueva para que la gente empiece a salir de las cárceles a nivel estatal
y que puedan ser transferidos a cárceles a nivel local o puedan ser liberados bajo algún tipo de condicionalidad. Hay como una reacción en la población a este encarcelamiento masivo. Pero en los Estados Unidos es una comunidad muy conservadora. Mi experiencia en California puede no ser igual a la experiencia de otros estados, son mucho más conservadores, que son fuertes contra el crimen, digamos, una lucha fuerte contra el crimen. En el caso de Argentina, que también es un sistema federal, Estados Unidos también es un sistema federal, puede existir distintas leyes en las distintas jurisdicciones. En los Estados Unidos también ocurre lo mismo, hay distintos puntos de vista. Es importante para sus audientes entender que en el estado de California, primero no es el juez que impone la pena de muerte. Así que cuando habla del judicial, estás hablando más de la póliza y cómo es que se interprete los conceptos en general. Pero en un caso de pena de muerte, y yo he celebrado juicios de pena de muerte, como defensor siempre. Como defensor. Yo no lo haría como fiscal. Yo renuncio antes de hacer eso. Esa fue la pregunta. Yo no lo haría. Hay una instrucción al jurado que dice claramente, no hay una ley que requiere la pena de muerte. Nunca, nunca, nunca. Tiene que ser que el jurado llega a esa conclusión basado en toda la evidencia. Y dicen, se le dice al jurado que aunque tú piensas que este hombre, esta mujer es lo peor que hay en la vida, si tienes cualquier duda o tienes cualquier razón por salvarle la vida, ustedes tienen ese poder y nadie le puede decir a usted que es imprescindible, que es requerido imponer la pena de muerte. Y eso se supone que sea una protección contra imponer la pena de muerte sin razón, vamos a decir. Uno puede ejercer su humanidad, aunque la persona sea lo más culpable que pueda ser. Y eso es importante, conocer la ley de California en ese sentido. Estoy de acuerdo con Peter. La pregunta es, la pena de muerte. Estoy de acuerdo totalmente. El jurado no se le requiere que emita un veredicto de pena de muerte. Si encuentra que alguien es culpable de homicidio o algún tipo de caso similar que hace que el acusado pueda ser elegible para pena de muerte, en California hay como un jurado aparte sobre cuál debe ser la pena que corresponde. Slowly, please. I'm sorry. I got lost. I got lost. Hay un juicio aparte después de que se declarara el veredicto de culpabilidad que tiene que ver con la determinación de la pena. En ese juicio aparte, la cuestión del castigo, la pena, el tema para el jurado es que puede decidir sobre la pena de muerte o pena de prisión. No tiene chance de salir de la prisión. Si el jurado está a favor de la pena de muerte, la decisión final sobre la pena de muerte es del juez. Después de que el jurado dice voy por la pena de muerte, el juez debe realizar una decisión autónoma sobre este punto. Es como un jurado número 13 para estar de acuerdo con ese veredicto de pena de muerte o lo puede revocar de alguna manera, no está de acuerdo con ese veredicto. Entonces estoy de acuerdo con Peter. En este caso, en este tipo de casos, no es un tema del juez que esté forzado a imponer la pena de muerte.
Pero en la mayoría de los otros casos criminales necesitamos hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las opciones que tiene el juez para determinar la pena? Porque los legisladores dejan esas opciones al juez. Y a veces los legisladores le dan al juez casi ninguna opción o muy pequeñas opciones para tomar. Desearía más discreción como juez, pero no puedo crear mi propia discreción. ¿Puedo añadir una cosa más? Perdone que es porque además de lo que dice Harry, en cada caso de pena de muerte, apelación es automático. En otros casos, uno puede o no, pero en casos de pena de muerte donde se impone la pena de muerte, la apelación es automática. Y Lo mismo para la Corte Suprema de cada estado. ¿Y la tasa de apelaciones funciona? A favor, digamos. Bueno, como dije previamente, la mayoría de los casos penales con respecto a apelaciones, las cortes no revocan las condenas. Las cámaras de apelación no revocan las condenas. Esto es televisión. Time. Pero espero, sinceramente, que vuelvan a la Argentina y que nos sigan ayudando a comprender el sistema de juicio por jurados que se ha incrementado y tenerlos nuevamente acá. Hay otros temas para hablar muy importantes. ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Para qué sirve la prisión de por vida? ¿Es útil a la sociedad? ¿La cárcel es en sí una venganza o la cárcel es para ayudar a alguien a rehabilitarse? Son temas más filosóficos de derecho penal, pero les quiero agradecer muchísimo. Espero que estén disfrutando del asado argentino, que creo que Harry ha dicho que sí, ¿no? Sin duda. Y que la estancia acá en nuestro país esté a la altura de lo que ustedes esperaban. Y queremos verlo nuevamente acá en Argentina para invitarlos a este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación de hoy, para poder estar aquí hablando. Los invito a San Francisco para que puedan conocer la bahía, que es hermosa. Muchas gracias. Peter, doctor Dorfman. Bueno, una visión traída desde Estados Unidos acerca de lo que hoy tanto nos ocupa, que es cómo enjuiciar a los ciudadanos a través de otros ciudadanos. Acá, en justicia y transparencia.